Al Señor entonces invocando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por cada una de nuestras vidas, por las personas quienes trabajamos en la educación, por aquellas personas quienes ahora descansan al lado de nuestro Señor, animados por el Espíritu Santo, que nos fortalezca para seguir adelante y continuando con este compromiso con la educación, que refortalezca nuestra identidad de educador católico para llevar la palabra a quienes más necesitan, a nuestros estudiantes, padres de familia. Que fortalezca nuestro ser humano para también mirar el camino y ser capaz de seguir al Señor tomando la cruz. Y todo esto te pedimos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libra. No se escucha nada. Monseñor, adelante, podemos comenzar. Muy bien, nuevamente los saludos a todos y a cada uno de ustedes. Vamos a hablar de la identidad cristiana católica del educador de la escuela católica. Y todos nosotros pertenecemos a la escuela católica, como alguna vez hemos comentado. Escuela se entiende así como la que funda, diríamos así, un pintor, un artista que marca huella con esas sus líneas de forma de pintar, de dibujar con sus discípulos. Así nosotros nos llamamos escuela católica porque tenemos un estilo de vida. Quisiera comenzar con una citación que la voy a repetir más de una vez, que es del Santo Padre Benedicto XVI, en su primera encíclica Dios es amor. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esta está sacada de Deus Caritas Es, y que también el documento de Aparecida, recuerden ustedes, también la cita 2 veces y nos invita a todos nosotros a preguntarnos qué significa ese ser cristiano, porque el discípulo es uno que sigue al maestro y nosotros educadores seguimos al maestro. Por lo tanto, nuestra identidad cristiana parte del encuentro con Cristo, encuentro con Cristo, encuentro con Él, de una relación de comunión. Dice Aparecida en el 243, el acontecimiento de Cristo y por lo tanto ese es el inicio del sujeto nuevo que surge en la historia y que llamamos discípulo. Eso, el encuentro con Cristo, Aparecida 243, hace del sujeto que soy yo que haga y que surja una nueva historia, y a ese llamamos discípulo. Continúa el 243.
La naturaleza misma del cristianismo consiste, por lo tanto, en reconocer la presencia de Cristo y seguirlo. Esa fue la hermosa experiencia de los primeros discípulos, ¿no? El encuentro con Cristo. Es una palabra que en estos últimos tiempos se ha repetido reiteradas veces: encuentro con Cristo. Y encuentro significa justamente esta relación recíproca entre Jesús y el que va a ser su discípulo, entre Cristo y el que va a ser cristiano. De parte de Cristo hay todo. De parte de Cristo está toda la disposición de Él para realizar el encuentro. Recuerden ustedes el joven rico. Lo miró con cariño. Marcos 10:21. Pero el joven rico se fue porque era muy rico, dice, no le dio la espalda al Cristo. Jesús está totalmente dispuesto para este encuentro. Soy yo que muchas veces rechazo este encuentro. Entonces, otra vez volvemos a cifrar nuestra identidad desde este punto inicial, el encuentro con Cristo, donde Cristo naturalmente tiene la iniciativa del encuentro. Encuentro significa relación interpersonal. Cristo lo miró a los ojos. Una relación de afecto de parte de Cristo. Lo mira con cariño al discípulo. Yo también debo responder a este encuentro personal. La persona se encuentra con, es una relación con. Entonces, encuentro con Cristo. Entonces, el primer punto, diríamos así, de esta identidad cristiana se cifra en el encuentro. Y yo, para profundizar el encuentro, quisiera referirme a los sacramentos de la iniciación cristiana. Vamos, por medio de signos, a profundizar unos elementos esenciales que hacen de la iniciación cristiana este principio de identidad cristiana del educador cristiano, del educador católico, del educador de la escuela católica. Los tres sacramentos de la iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Entonces, para el bautismo, yo les he presentado aquí esta fuente de agua, ¿no? El primer sacramento inicial e iniciante es el sacramento del bautismo. Voy a recordar este signo sensible del sacramento del bautismo, el agua. ¿Recuerdan ustedes? El sacerdote dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Yo te bautizo. Este es el signo sensible del sacramento del bautismo. El Concilio de Trento definió el sacramento así: un sacramento es un signo sensible, eficaz de la gracia, instituido por Cristo para nuestra salvación. Y yo me detengo en este signo que es sensible, el agua. Tan sensible que recuerden ustedes que cuando el niño es bautizado y se le derraman las primeras gotas sobre la cabeza, comienza a llorar, justamente porque es un signo que se percibe, un signo sensible, eficaz, lava, pero sobre todo lava, limpia el agua, el pecado original, originante, nuestro pecado.
eficaz porque lo lava, de la gracia instituido por Cristo para nuestra salvación. Es un signo, como dijimos, sensible. Yo te bautizo en el nombre del Padre. Desciende el agua y el niño reacciona a esta sensibilidad que tiene ese signo, a la sensibilidad que tiene él, que percibe este signo sensible. Pero atención, el agua es el signo de aquella realidad aún más profunda, porque dice que es un signo sensible eficaz de la gracia instituido por Cristo para nuestra salvación. El agua, estas pocas gotas de agua del signo sensible del bautismo, solamente quisiera recordar este signo, es la memoria, diríamos así, de aquel agua que salió del costado de Cristo. Con esa agua somos bautizados. Dice el Evangelio de Juan, pasó el soldado y metió la espada en su costado e inmediatamente salió agua y sangre. El agua verdaderamente que lava mi corazón, quita mi pecado, es el agua que surge del corazón de Cristo muerto por amor. Quien nos salva es Cristo y su muerte. San Pablo en la carta a los Romanos dice, ¿es que acaso no se acuerdan que aquellos que fuimos bautizados nos hemos sumergido en la muerte de Cristo para resurgir a una vida nueva? Entonces, el signo sensible del agua natural, bendecida, cuando yo bautizo, digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dice el nombre. Es la expresión de aquel agua que dijimos que ha brotado del corazón de Cristo. Y aquí quisiera yo detenerme en esta pequeña pero profunda palabra. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa palabra en, yo te bautizo en, significa que yo te sumerjo en el Padre, en el misterio de su amor. Te sumerjo en el misterio del amor de Cristo. Te sumerjo en el Espíritu Santo. ¿Ve? Esa palabrita en griego significa eso. No es como nosotros pensamos tal vez vulgarmente, con la primera reflexión que podemos hacer, que como no está presente Cristo, el sacerdote lo hace presente como vicario para agarrar la cuenca, el agua y echarle. No, el sacerdote no es que actúe en ese momento porque no está Cristo el vicario, haciendo las veces de en nombre de él, a su nombre te bautizo, no, sino que ese en la tradición bíblica y cristiana es justamente como un espacio donde debe vivir el cristiano. ¿Dónde? En el Padre, en el misterio de su amor, en el Hijo. Entonces, fíjense qué significativa es la celebración de este sacramento con el signo sensible. Yo te bautizo en, yo te sumerjo en el amor del Padre. Te meto en este misterio de amor. Y de ahí nace nuestra vida cristiana. Y en ese en, un espacio vital cristiano, debe vivir de hoy en adelante el cristiano. Yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el Espíritu Santo. En, sumergido en. Han visto
de este sacramento inicial e iniciante va naciendo nuestra identidad cristiana, nace nuestra identidad cristiana. Yo soy de Cristo porque vivo en Él, sumergido. Y por eso recuerdan ustedes antiguamente, la pila bautismal era una piscina prácticamente, donde el bautizado se sumergía, recordando esa palabra en. Bautizar significa sumergirse. Yo te sumerjo en el agua, yo te sumerjo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, como esa piscina, y eso es en el amor. De aquí va brotando nuestra identidad cristiana, la iniciación cristiana, el bautismo, sumergirse en Dios, estar en Dios. El segundo sacramento ahora lo vemos. Vamos a poner estos dos signos, estas dos manos. Este pequeño frasquito y la cruz. Entonces el signo que tenemos es esta cruz, estas dos manos y el crisma para la confirmación. La imposición de las manos. Por eso he colocado estas manos aquí arriba sobre la pared. Sencilla. El sacramento de la confirmación específicamente tiene dos signos sensibles para hablarnos del sacramento, para explicitar la realidad del sacramento. Es la imposición de las manos en silencio, el primer signo. El obispo pone sobre la cabeza de aquel que va a ser confirmado sus manos. Antes ha invitado a la oración. Pidamos al Señor para que descienda sobre estos bautizados el don del Espíritu Santo y los confirme en la fe. Guarda silencio e invoca. Ven Espíritu Santo, llamando a los 7 dones del Espíritu Santo. Y en silencio por unos instantes, lastimosamente muchas veces no se hace énfasis en separar esta imposición de las manos y se hace casi todo junto, la crismación y la imposición. Pero esa imposición de las manos se hace en silencio. En silencio, ¿por qué? Primero porque la Iglesia, después de invocar con los labios, el obispo, con las manos extendidas, dice, suplicando que venga el Espíritu Santo, hace una epíclesis, ¿no? Epíclesis es llamar, ¿no? Llama al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la acción del hombre no puede alcanzar este don. Se necesita pedirlo de Dios para que venga de lo alto. Porque mis manos no pueden hacer, sino suplicar para que venga. Como hacían también en la comunidad primitiva de Jerusalén. Imponían las manos, dice, ¿no? En Jerusalén. Le imponían las manos. ¿Por qué en silencio? Porque en silencio va actuando el Espíritu Santo en la vida de este bautizado que ahora pide el don del Espíritu Santo, que pide el don de Dios que viene de lo alto. Así como Cristo, recuerden ustedes, que fue empujado por el Espíritu al desierto y durante 40 días y 40 noches vivió ahí sumergido en el silencio.
Así va actuando poco a poco, silenciosamente, el Espíritu Santo en el creyente, con esta imposición de las manos. Hay un salmo, el Salmo 124, que dice así: como Jerusalén está rodeada de montañas, Jerusalén está en una colina a unos 800 metros sobre el nivel del mar, pero alrededor de la ciudad hay unas montañas, unas colinas que parece que la abrazan. Entonces el salmista dice: así como Jerusalén está rodeada de montañas como una protección natural, así tú, Señor, nos proteges con tus brazos. La imposición de las manos en silencio tiene esa significación. Cantamos nosotros que el Espíritu Santo es mi fuerza. Pues bien, es mi fuerza, mi baluarte, abrazándome, dándome seguridad a mí que soy un bautizado y que ahora me estoy haciendo confirmar en mi fe. Me abraza, me protege con su fuerza. Entonces, por eso, esta imposición de las manos, estas manos que el obispo coloca sobre aquel que va a ser confirmado, en silencio. El confirmado, ¿qué tiene que hacer? Inclinar la cabeza. Y así como a los profetas se les imponían las manos sobre la cabeza, a los sacerdotes, y también hoy a los sacerdotes, a los obispos, se les imponen las manos en silencio en el momento de su ordenación, así también en el sacramento de la confirmación, este signo es evidente y tiene esta significación de pedir la fuerza, de que el Espíritu Santo me proteja y que yo viva confirmado no con las fuerzas de mis manos, no con las fuerzas de mi ser, sino con la protección de las manos de Dios. En ti pongo mis manos, ¿ve? Dios me protege, me ampara. Él es mi fuerza, Él es mi energía, Él es mi dinamismo. Entonces, fíjense, esa imposición de las manos que la comunidad primitiva de Jerusalén tenía a bien realizar en los sacramentos, recuerden ustedes en Hechos de los Apóstoles, cuando eligen a los diáconos, a estos jóvenes, les imponían las manos, ¿ve? Tiene entonces ese sentido, esa significación de que Dios me protege con la fuerza del Espíritu Santo. Pero también es la transmisión de la tradición que yo recibí a su vez, dice San Pablo, y que ahora te transmito. La fe, el contenido de la fe, que en realidad es Cristo Jesús, el credo, que no es simplemente una fórmula, sino que es el misterio del amor de Dios, ¿no? Se transmite de apóstol en apóstol, de obispo a obispo, ¿ve? Se va transmitiendo en la tradición cristiana, y la tradición tramanda, lleva consigo, transmite la tradición un contenido, y el contenido que transmite mediante la imposición de las manos es el misterio del amor de Dios que nos salva. Ese es el primer signo sacramental del sacramento de la confirmación. Así que yo creo que los que preparan la confirmación no tienen que ponerle un montón de cosas porque desvirtúan después la significación de estos dos signos sacramentales. Y el segundo es el crisma. Aquí yo tengo este recipiente con este contenido amarillo que es el crisma. Crisma
viene de Cristo. Es el óleo consagrado el día de Jueves Santo. Crisma viene de Cristo. San Francisco de Sales, un obispo del siglo XVI, obispo de Ginebra, en Saboya, explicaba así a los jóvenes que se iban a confirmar. El santo crisma que por tradición apostólica nosotros los obispos ungimos a los cristianos está compuesto por aceite de olivo y perfume. El aceite para significar la misericordia. Y se explica así. Aceite en griego se dice elaion, elaion. Aceite en griego se dice elaion. Y misericordia se dice eleison. Tienen la misma raíz, porque el aceite del crisma es misericordia. ¿Ve? Elaion, eleison. Eleison, ¿ve? Misericordia, misericordia. En la liturgia, para el momento del Señor ten piedad, en el momento del acto penitencial en la Eucaristía, la tradición latina ha puesto estas palabras griegas. Kyrie eleison, Señor misericordia, Señor piedad. Christe eleison, eleison. Eleison, entonces, dice Francisco de Sales, viene de la palabra griega elaion, que es aceite. Entonces el crisma está compuesto de aceite para significar la misericordia de Dios en el cristiano que se está confirmando. Pero también se le pone perfume, la fragancia, el bálsamo, que es, dice Francisco de Sales, la respuesta de suave olor que surge del corazón y se eleva hacia el cielo en respuesta a la misericordia, a la protección, a la ternura de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el obispo en este segundo momento de la celebración de la crismación con el crisma? Dice, leyendo el nombre, ¿no?, que llevan siempre ahí colgado: Fernando, te unjo con el crisma de la salvación. Te unjo con el crisma. Te unto con el crisma. Y dice estas palabras propiamente dichas: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Recibe por esta señal. ¿Y qué es lo que hace el sacerdote, el obispo, cuando unge al cristiano? Te unge en la frente, haciéndote la señal de la cruz. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Te ofrece la paz y te dice que el Señor esté contigo y con tu espíritu. ¿No? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y lo marca, lo unge con este crisma perfumado en la frente con la cruz, con la señal de la cruz, la señal de la salvación. Cruz es la marca. Recuerden ustedes, en el libro del Apocalipsis era la marca, ese es el sello. El cristiano está marcado, sellado con la cruz de Cristo. Y fíjense, lo unge con aceite crisma, con el crisma que es Cristo, crisma Cristo. ¿Para qué? Para que con esta marca Él dé testimonio de Cristo en el mundo
y en la iglesia, ¿no? Lo marca, ¿no? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, ¿no? Lo unge con el crisma. En el Apocalipsis, en el libro, en el capítulo 7 decía, atención, esperen que termine de marcar a aquellos que están con las blancas vestiduras. Entonces, fíjense aquí en este segundo sacramento, ya vamos profundizando aún más nuestra identidad cristiana, mediante la imposición de las manos en silencio y la unción real con el crisma, que ya en el bautismo se nos había dicho, para que seas sacerdote, profeta y rey. Por lo tanto, la marca significa pertenencia, consagración a Dios. Somos de Dios. No solamente las religiosas son las consagradas, no solamente los religiosos o los sacerdotes, sino que todo cristiano que es ungido con el crisma le pertenece a Dios. Dios lo consagra para su pertenencia, porque yo soy de Dios y para Dios. Y fíjense que es una marca aquí. A mí personalmente como obispo me gusta llevarme mi crisma así líquido, ¿ah? No con esos algodones donde a veces hasta le raspamos la frente a quien va a ser confirmado. Tiene que escurrir el crisma en la frente. Tiene que sentirse el perfume, que los demás sientan el perfume de Cristo. Pablo decía, ustedes son el perfume de Cristo, el buen olor de Cristo. El perfume no se ve, pero se siente. El testimonio del cristiano confirmado se percibe, ¿ah?, en la iglesia y en el mundo. El buen olor de Cristo. ¿Ve? Ese es nuestro mejor testimonio. Cuando tomó posesión Monseñor Scarpellini, yo dije unas palabras. Monseñor Scarpellini, usted recuerde que el crisma con el cual hemos ungido en estos años como obispo auxiliar cada uno de nosotros, tiene una fragancia especial. ¿A qué huelen los cristianos del alto? A perfume, al buen olor de Cristo. Esa es la iglesia que el Señor te está confiando, le decía yo a Monseñor Eugenio, porque yo era en ese momento administrador apostólico y tenía que decir unas palabritas al comenzar la misa. La iglesia del alto, y nosotros hemos ungido a muchísimos jóvenes en estos años, junto con Monseñor Jesús. Y entonces reiteraba yo, ¿a qué huelen las ovejas del alto como iglesia? Al buen olor de Cristo, ¿eh? El buen olor del crisma. ¿Han visto, queridos educadores, por dónde está este tema de la identidad del educador católico? Nace de los sacramentos iniciales e iniciantes, el bautismo y la confirmación. El bautismo, que dijimos, nos sumerge en el amor de Dios. La crismación nos abraza en Dios Padre, que es la fuerza y nos protege, ungiéndonos, untándonos con su misericordia, con este sello de la cruz. La marca que tenemos es la cruz del Señor, marcado, ungido con el crisma que es misericordia y con el buen olor de Cristo. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento, volvemos a la definición, es un signo sensible, eficaz de la gracia instituido por Cristo para nuestra salvación. Y el signo sensible de la confirmación
lo sentimos sensiblemente. El obispo pone sus manos sobre mi cabeza en silencio y me unge con el crisma de la salvación. Y en ese momento se percibe el olor del perfume del crisma para ser testigos de Cristo en el mundo y en la iglesia. Es un signo sensible que todos los demás lo perciben. Este signo de la imposición de las manos y sobre todo con el testimonio que haga el cristiano en la vida y la misión de la iglesia. El tercer sacramento de la iniciación cristiana es la comunión. Y permítanme poner aquí este signo que es elocuente, ¿no? El cáliz y el pan, ¿no? El cáliz. El primer sacramento de la iniciación cristiana es el bautismo. Si yo no he recibido el bautismo, no puedo recibir otros sacramentos. Recuerden ustedes, cuando para la confirmación nos dicen, ¿quieres ser confirmado? Preséntame tu certificado de bautismo. Cuando alguien se va a casar, tráigame su certificado de bautismo, su certificado, porque es el sacramento inicial. El tercer sacramento de la vida cristiana, de la iniciación cristiana es como un camino que nos hace recorrer para profundizar y vivir el misterio de Dios. Y se comienza con el bautismo, se inicia con el bautismo, se continúa con la confirmación y la comunión. Sacramentos de la iniciación cristiana, de la vida cristiana, la Eucaristía, la comunión. Naturalmente que ustedes, yo lo que he hecho simplemente ha sido subrayar 2 o 3 elementos esenciales del sacramento, de cada uno de los sacramentos, para remarcar el tema de la identidad. La comunión, entonces, aquí en este cáliz y este pan. El pan que he traído naturalmente sin consagrar, y la copa, el cáliz con el vino, ¿no? La Eucaristía. Primero voy a recordar en el Evangelio de San Juan, que lo hemos visto en los anteriores domingos, se habló de la multiplicación de los panes. Y ahí en el diálogo, Jesús recordó con los judíos que estaban con él el maná. Fue Moisés que nos dio el maná en el desierto. Y Jesús le responde, no fue Moisés, sino mi Padre. Pero vayamos a la palabra maná. Maná en realidad es una pregunta. Ustedes saben que en el desierto los judíos protestaron. No tenemos nada que comer. Eran mejor las cebollas de Egipto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Murmuraban, hablaban. Moisés suplica al Señor, recuerden, y está este milagro del maná. Dice que en la mañanita se levantaban e iban y recogían el maná, y el Señor les había dicho, solamente recojan aquello que van a comer, no recojan para guardar. Y alguno lo guardó y se hizo feo, como decimos un poco ahí en Santa Cruz, un poco popí, de mal olor. Entonces ellos comían. Para que nos hagamos una idea de la imagen del maná que descendía del cielo y ellos lo recogían como una nubecilla, todos hemos comido esos algodones, ¿no? De dulces, ¿no? Que dan vuelta y se hace un copo como de nieve, ¿no? Con color. Esa figura más o menos era el maná, como una nubecilla. Entonces ellos recogían y comían.
Y entonces por eso la palabra maná, al echarlo en la boca, hacían así y decían, preguntándose, ¿pero qué es esto? Maná es una pregunta. ¿Qué es esto? El maná en el desierto era una figura de aquel verdadero pan vivo bajado del cielo que es Cristo Jesús. Por eso el maná no tiene identidad. Es una cosa, primero, amorfa, esa nubecilla. Segundo, no tiene gusto. ¿Qué es esto? No tiene sabor. Lo comían naturalmente para nutrirse y no morirse de hambre en el desierto. Pero por eso justamente es esa pregunta que tiene este pan antiguo, maná. ¿Qué es esto? No tiene sabor, no tiene identidad. ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento? Cristo en la última cena dice, esto es mi cuerpo. Por lo tanto, esto es, nos da la certeza Cristo. No es algo parecido a, no es como el maná que no tiene sabor. Este es mi cuerpo, tiene identidad. Mi cuerpo entregado por ustedes. Mi sangre derramada por ustedes, ¿no? Quedémonos sobre todo con ese paralelismo del maná. Es mi cuerpo entregado por ustedes. Por lo tanto, el cristiano lo recibe en su primera comunión y siempre, porque es un pan para vivir, que es Cristo Jesús, y dice amén. Así es. No dice maná, no dice qué es esto. Sí, así es. A la presentación que le hace el sacerdote en el momento de la comunión, cuerpo de Cristo, y algunas veces en las solemnidades, ahora por la pandemia no se puede hacer, cuerpo y sangre de Cristo, el cristiano dice amén. Así es. ¿Por qué? Porque ese tiene identidad. Es el cuerpo de Cristo. Una identidad que parte de Cristo en realidad, que es Él, su cuerpo, entregado por nosotros. Tiene un sabor a amor eterno. Este es mi cuerpo. Y cada vez que lo comemos, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Repetimos nosotros cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Como ven, el cuerpo de Cristo tiene una identidad, tiene un nombre y apellido, ¿no? Se llama Cristo Jesús, cuerpo y sangre, mi cuerpo, entregado por ustedes. Así que en la iglesia, el cristiano acepta en la fe este sacramentum caritatis, el sacramento del amor, porque Cristo en la última cena le dio su identidad específica y al día siguiente en el Calvario, muriendo en la cruz. Por lo tanto, fíjense, hay una clara identidad con la última cena, Jueves Santos y el Jueves Santo. Mi cuerpo entregado por ustedes. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Es una carne de Cristo traspasada, doliente y sufriente, que nos ofrece. Tanto es así traspasada que la tarde de la resurrección se apareció a la comunidad primitiva. Y 8 días después, porque no estaba Tomás, que le dijo, pon tus manos en la llaga.
para que percibas, ¿verdad?, mi sufrimiento, que yo me he entregado por amor a ustedes. Por eso cuando dice es mi cuerpo, lo dice con esa convicción que verdaderamente es el cuerpo de Cristo que se entrega, su cuerpo. Por eso, recuerden ustedes el centurión cuando estaba ahí mirándolo al Cristo, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces, lo que tenemos en el sacramento de la Eucaristía es el sacramento del amor. Es la celebración del sacrificio, es sacrificio. Por eso, por ejemplo, un detalle. Cuando el sacerdote va a elevar partiendo el cuerpo de Cristo antes de la comunión y dice Cordero de Dios, no hay que cantarlo como muchas veces lo cantamos aplaudiendo. Recuerdan ustedes que más de una vez hay que hacerlo más vivo y no hace cuánto en ese momento y todos aplaudimos y nos movemos, ¿no? Cordero de Dios. ¿Se recuerdan? Y se aplauda, pam, pam, pam. ¿Cómo vamos a aplaudir delante del misterio del amor que sufre por nosotros? ¿Acaso es una cualquier cosa? No, no es el sacramento del amor. Mi cuerpo y mi sangre. Por lo tanto, tiene que ser bello, sublime el canto, ¿no? Por eso recuerden ustedes en latín, ¿no? Agnus Dei, largo, ¿no? Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ¿no? Y ahí misericordia, Señor. ¿Por qué? Porque estamos delante al cuerpo de Cristo. Estos son los tres sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo, la confirmación, la comunión, que hacen del cristiano su identidad, lo marcan, lo identifican a Cristo Jesús. Por eso, el educador cristiano tiene esta marca, tiene este título, ¿no? INRI. A veces nosotros buscamos, y está bien profesionalizarnos, hacer este curso, hacer este diplomado, hacer esta cosa, ¿no? Es la identidad con Cristo. Por eso, un director de una escuela católica, naturalmente que tiene que pedir los papeles. A ver, tráeme tu certificado de normalista. Tráeme aquello, lo otro. ¿Cuántos años has trabajado aquí y allá? Ciertamente lo tiene que hacer. Pero sobre todo se tiene que preguntar si este maestro, profesor, profesora, verdaderamente vive una vida cristiana. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ni por una gran idea, sino por la belleza del encuentro con un acontecimiento que nos abre el horizonte con Cristo, con la belleza del encuentro con Cristo. Aquí está este punto con el que yo inicié, citando el documento de Aparecida. El acontecimiento de Cristo es, por lo tanto, el inicio de ese sujeto nuevo que surge en la historia al que llamamos discípulo, discípulo cristiano. Y aquí está otra vez la citación del Santo Padre, número 243. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, sino por la belleza del encuentro con Cristo. Esto es justamente lo que con presentaciones diferentes nos han conservado todos los evangelios como el inicio del cristianismo, un encuentro de fe con Jesús. Juan 1:35.
La naturaleza misma del cristianismo consiste, por lo tanto, en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo. Esa fue la hermosa experiencia de aquellos primeros discípulos del Señor Jesús, que llenos de estupor ante la excepcionalidad de quien les hablaba y ante el modo como los trataba, sintieron hambre y sed de esta vida que había en sus corazones. Eso lo dice el 244. Entonces el director, la directora, para admitir a un educador, pregúntese, ¿vivimos nuestra vida cristiana desde el inicio con esta iniciación cristiana de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación y de la comunión? Y es más todavía, estoy casado por la iglesia, pero padre, hay ahora tolerancia y que no sé qué más. Y a veces hasta con respeto, mire que lo estoy diciendo, pero con claridad. Pero ¿será que yo vivo una auténtica vida cristiana marcado por la cruz de Cristo en el cristianismo, en mi matrimonio, o es que estoy divorciado? ¿Dónde está el signo de la comunión? Si ella anda por allá y yo por acá, ¿cómo puedo ser testigo ante los jóvenes de que Dios, y yo estoy respondiendo a Dios, como dice, no es bueno que el hombre esté solo? Yo le voy a dar una compañera. Yo te recibo como mi esposa, yo te recibo como mi esposo. Signo de la iglesia doméstica, signo del amor de Dios. Entonces, fíjense, ahí está el testimonio de nuestra vida cristiana. Sencillísimo pero profundo, nos da identidad. Y he querido remarcar con estos 3 sacramentos de la iniciación cristiana. En la introducción del documento de Aparecida del 2007, recuerdan ustedes, aquí está Aparecida, este documento que marca en estos últimos años el caminar de la iglesia latinoamericana y que habla justamente del discipulado, discípulos de Jesucristo, el discípulo de Jesús, el que lo sigue a Jesús con esta identidad. En el número 14, fíjense lo que dice, lo voy a leer lentamente, que es también un principio de la identidad del discípulo, del cristiano, del educador de la escuela católica. Lo que nos define, estoy en la mitad de este número 14, lo que nos define, lo que nos identifica, lo que nos determina, leo la palabra exacta, lo que nos define a nosotros los cristianos, no son las circunstancias dramáticas de la vida, ni los desafíos de la sociedad, ni las tareas que debemos emprender. Muchas veces decimos, vamos a la realidad. Miren aquí tanto esto, aquello y lo otro. Y hacemos una lectura hasta limitada, sociológica del mundo y de las cosas del mundo. No estoy diciendo la otra palabra, estoy así lentamente. Y aquí, entonces, no es el mundo lo que nos define. No son las cosas del mundo las que nos determinan. Volvemos otra vez a esta primera parte. Lo que nos define no son las circunstancias dramáticas de la vida, ni los desafíos de la sociedad, ni las tareas que debemos emprender. Entonces, el educador católico tiene algo que lo define, que no son las circunstancias. Mire cómo limpia la iglesia, cómo colabora con nosotros, etcétera, etcétera, haciendo esto y aquello y lo otro, ¿no? Tercera vez que lo leo. Lo que nos define, lo que nos identifica,
No son las circunstancias dramáticas de la vida, ni los desafíos de la sociedad, ni las tareas que debemos emprender, sino ante todo el amor. El maestro parte del amor. El educador católico, su punto de partida es su vocación, Dios que lo llama en Cristo Jesús. Lo que nos define no son, sino ante todo el amor recibido del Padre gracias a Jesucristo, por la unción del Espíritu Santo. Esta es la prioridad fundamental, es la que ha presidido todos nuestros trabajos, ofreciéndolos a Dios, a nuestra iglesia, a nuestro pueblo, a cada uno de los latinoamericanos, mientras elevamos al Espíritu Santo nuestra súplica confiada. ¿Para qué? Como es una reunión de obispos, ¿no? Por eso hemos ido trabajando en Aparecida, que es el santuario de la Virgen. Por eso nos hemos reunido. ¿Para qué? Aquí está. Para que redescubramos, los cristianos, la belleza y la alegría de ser cristianos. Para redescubrir la belleza. ¿Han visto que dice la belleza y la alegría de ser cristiano? Y se es cristiano no con las cosas del mundo, no con las circunstancias dramáticas, las tareas que tenemos que emprender, sino en y con el amor, en el encuentro con Cristo. Aquí está el reto fundamental que afrontamos, 2007, mostrar la capacidad de la Iglesia para promover y formar discípulos misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo. Ahí está, queridos educadores católicos. Me he encontrado con Cristo. Lo he redescubierto como el más bello, la perla preciosa, la alegría de ser de Cristo. Por eso el Papa insistía con esta hermosa definición del cristiano. El ser cristiano, ¿de dónde nace? No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ni por una gran idea, sino por la belleza del encuentro con Cristo. Aquí está el gran reto de Aparecida. Número 14, fíjense que yo se lo estoy leyendo al pie de la letra. Aquí está el reto fundamental que afrontamos los obispos en América Latina y que lo hemos reflexionado aquí en el 2007 en Aparecida. ¿Cuál es el reto? Mostrar la capacidad de la Iglesia para promover y formar discípulos misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Cristo. No tenemos otro tesoro que este. No tenemos otra dicha ni otra prioridad que ser instrumentos del Espíritu Santo de Dios en la Iglesia para que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado, comunicado a todos, no obstante todas las dificultades y resistencias. Este es el mejor servicio, su servicio que la Iglesia tiene que ofrecer a las personas y a las naciones. ¿Cuál? Anunciar a Jesucristo. Pero lo anunciamos porque yo estoy identificado con Él, porque yo estoy marcado por Él y con Él, marcado con la tau, marcado con la cruz. Yo te bautizo en el nombre del Padre. Recibe por esta señal, y nos hace la señal de la cruz, el don del Espíritu Santo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, cuerpo de Cristo que tiene sabor a amor. Recuerden ustedes en el rito inicial del sacramento del bautismo, el sacerdote pregunta, ¿cómo se va a llamar este niño? Felipe. ¿Qué piden para Felipe? El bautismo.
Ustedes los padres están educando en la fe y ustedes padrinos. Y entonces una vez, Felipe, yo te recibo en la iglesia. Y a ver ustedes, padres y padrinos, hagan la señal del Cristo Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, le hacen la señal de la cruz. Al comenzar el bautismo, la marca, y ahí está lo que llamamos el signo sensible, que es el agua en. Entonces, esta es, diríamos así, como la primera partecita que hemos tratado de presentar para ir redescubriendo nuestra identidad de educador cristiano católico. Entonces, no son porque yo he ido a la normal católica, yo he ido a la normal de Portachuelo, a la normal Enrique Finot, y tengo mi cartón encuadrado y enmarcado, y tengo escalafones y no sé qué más, ¿no? Que está bien, pero lo que me define como educador es Cristo. Por eso en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, recuerden ustedes, cuando Cristo resucitado se está despidiendo de sus apóstoles en la colina, arriba en el monte de los olivos, dice, vayan y enseñen por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen el misterio del amor de Dios. Enseñen a Dios. Enseñen la realidad de Dios. Y por lo tanto ese no es un decreto del ministro de Educación, es un mandato del Señor. Y yo, educador cristiano católico, respondo al Señor. Respondo a la enseñanza del Señor, a la marca del Señor. Y que la vivo y la revivo y la celebro con los sacramentos que he iniciado, los sacramentos de la iniciación cristiana, los sacramentos que me hacen recorrer el camino cristiano. Muy bien, esta es la primera partecita. Yo no sé, licenciado Milton, si continúo o hacemos una pequeña pausa. Hay algunas preguntas, pues yo tengo otra partecita más. ¿Qué dicen? ¿O hay un cantito? ¿Hay alguna intervención? Unos 2 minutitos para que yo me tome un traguito de agua. No, y que también, a ver, cambiemos de actividad. Unos segundos. ¿Qué dice? Monseñor. Muchas gracias. Bien, mientras Monseñor un poco va preparándose para continuar, abrimos los que estamos a ver cámara. Vamos a ver cómo estamos, si estamos despiertos. Es nuestra última sesión. Podemos abrir cámaras. Y a ver quién nos anima con un cantito dinámico, alegre, para movernos, ¿no? No sé si la hermana Susana estará con la guitarra al lado, que puede cantar para un canto. El domingo fue el día de la catequesis, ¿cierto? Así es. La catequesis, así que no nos olvidemos, somos misioneros, somos servidores. Echamos un cantito a ver, de esos alegres, de esos que nos fortifican a los educadores. El Señor, no sé, ¿cómo es ese el Señor envió a sus discípulos? A ver. El Señor envió a su discípulo, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de las montañas al pie del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Bien, vamos a entrar al coro, que vamos a hacer coro. A ver. Bien, a ver una dinámica mientras más, a ver, que se vea ese nuestro espíritu de educadores. Hacemos retiros, convivencias, encuentros, karaoke, todo, y miren que estamos mal en karaoke. Hemos hecho mal en karaoke. A ver, una dinámica. A ver quién nos anima a una dinámica. A ver.
Rápido, educadora, sí, inmediatamente, como estamos estresados, ¿qué haríamos en el momento de las clases? Si tuviera fe como un granito de mostaza. ¿Puede ser también? Ya, 1, 2, 3. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo les diría a la familia, ámense, y la familia se amarán, sí. Se amarán, sí. Se amarán. Si tuviera fe, muy bien. como un granito de Muy bien, que mostaza. estamos así ¿Ya? con esa fe animada, ¿no? Ya, Con muy ese bien. entusiasmo, muchas gracias. Hermana Susana, prepare la guitarra para el canto final. Va a mostrar sus dotes la hermana, todo ese don que tiene. Y bueno, vamos a continuar. Creo que nos está induciendo un poco también a nuestro caminar como docente. No podemos olvidar nuestros inicios, nuestro sentido de encontrar nosotros por qué somos educadores, de dónde hemos partido para ser educadores católicos, ¿no? Y van a ver que al finalizar, Monseñor nos va a tratar de englobar todo este compromiso que nosotros tenemos, ¿no? Y tiene que ser así, nuestra pastoral educativa tiene que reanimarse a través del educador católico. Ustedes saben que en nuestras aulas ya no tenemos al 100% los educadores católicos que teníamos, pero se respeta y vamos trabajando con... No podemos perder nuestra identidad de ser católicos. Sí, entonces, bueno, Monseñor puede continuar dentro del parámetro de la hora que hemos programado. En este último, muchos están siguiendo a través de las redes sociales del Facebook, ¿no? Los que no han podido estar por el Zoom, también a través de las redes. Muy bien, entonces continuamos. Gracias, licenciado Milton. Yo les recordaba al finalizar esta primera presentación aquello que está escrito en la Sagrada Escritura del Evangelio de San Mateo 28, 16. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Ese es el mandato que tenemos nosotros, los educadores cristianos católicos. Volviendo también al documento de Aparecida, que es lo que nos va otra vez con otra imagen ahora profundizar este tema, la propuesta que aparece aquí en Aparecida, 289. Sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación cristiana. Han visto que no es una invención mía, los 3 sacramentos, la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y comunión. Que en nuestras comunidades hay un proceso de iniciación cristiana que comienza por el querigma, la buena noticia, guiado por la palabra de Dios, que conduzca a un encuentro personal cada vez mayor con Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, experimentado como plenitud de la humanidad, y nos lleve a todos a una conversión,
a una maduración de la fe, a una práctica de los sacramentos, a un servicio de la misión. Este itinerario formativo del cristiano, en la tradición más antigua de la Iglesia, tuvo siempre un carácter de experiencia, en el cual era determinante el encuentro vivo y persuasivo con Cristo, que los hacía auténticos cristianos. ¿Ve? No se trata de muchas ideas, decía, ¿no?, el Santo Padre, sino la belleza del encuentro, ¿no? Esta experiencia, esta vivencia personal y comunitaria con Cristo. Pues bien, yo en esta última parte quisiera profundizar en esta segunda parte, después hacemos una conclusión, un número de Aparecida, un número que ustedes lo van a leer una y otra vez. He comenzado esta segunda parte leyendo el 289, pero el que más me interesa, diríamos, el que quisiera profundizar es este, 292 del documento de Aparecida. Rasgos, fisonomía del discípulo, del cristiano, a la que apunta la iniciación cristiana, ¿no? La iniciación cristiana que hemos subrayado según los padres de la iglesia primitiva, ¿no?, que daba sus primeros pasos, era la iniciación cristiana con los 3 sacramentos, ¿no? Estos son los rasgos, ¿no?, el perfil, la identidad a la que apunta la iniciación cristiana. Primero, que tenga como centro a Jesucristo, nuestro Salvador y plenitud de la humanidad. Entonces, el punto central de nuestra identidad es, lo reitera aquí el 292, Cristo, plenitud de la humanidad, fuente de toda madurez, etcétera, ¿no? Pero es Cristo. En el centro es Cristo. El centro del cristiano, que lo identifica como cristiano, es Cristo. Como rasgos del discípulo, el que apunta a la iniciación cristiana, destacamos primero que tenga como centro a Cristo. Segundo, que tenga espíritu de oración. Tercero, amante de la palabra de Dios, que practique la confesión frecuente y participe de la Eucaristía, que se inserte cordialmente en la comunión eclesial y social y sea solidario en el amor y fervoroso misionero. Ahora la vamos a ir poco a poco, cada uno de estos rasgos comentándolos, ¿no?, que identifican, que dan el perfil del educador, del discípulo. Yo primero, para profundizar este número 292, quisiera recordarles, y lo voy a hacer por medio de una imagen, cuál fue, diríamos así, el cometido, el punto como de partida que ha hecho la filosofía moderna, la modernidad, de la cual nosotros somos herederos y vivimos de esa herencia. Un autor, filósofo, diríamos, así abrió la modernidad. Pienso, luego existe. Pienso yo, luego existo. Entonces subraya este hombre el tema del yo personal, yo. Antiguamente, por decir antes de esta frase, no van a encontrar ustedes en las obras de arte el autor. ¿Por qué? Porque era anónimo y no interesaba que yo, Fernando, lo hice. Lo importante era la obra de arte y punto. Algo se sabía naturalmente que esta era una obra de X, Y persona, pero él no la firmaba, porque no estaba en su mente este tema del sujeto que hace, sino que, bueno, lo hago yo, pero no necesito poner ahí mis cosas para que todo el mundo lo sepa.
En cambio, la modernidad se va abriendo con el sujeto que se pone al centro del mundo. Yo hago la historia, yo descubrí América, yo hice la torre, yo hice esto, aquello, lo otro, yo. Entonces el hombre, para decir en esta época, subrayando con énfasis, se pone en el centro. Y para el pensar, para el mismo construir, para el mismo hacer una obra de arte, recuerden ustedes, se cuenta esta anécdota, que cuando Miguel Ángel terminó la hermosa Piedad, la Virgen María sentada y sobre su regazo Jesús muerto, la vieron, esta la hizo, y dijo otro nombre, y se molestó Miguel Ángel. Dice la tradición que esa noche entró al taller y puso en la franja que hay desde el hombro de la Virgen María, esto lo hizo Miguel Ángel. Yo lo hice, yo soy el autor, ¿no? Entonces, ya estas obras de arte, las cosas de ingeniería, los inventos, tienen su artífice, yo. Y de hecho, yo me pongo como constructor de la historia, yo. Grandes avances, y que está bien. Pero, ¿qué es lo que ha ido sucediendo? Yo me hago la medida de todas las cosas. Yo pienso, yo opino. Cállate tú, porque yo estoy diciendo esto. Yo, ¿verdad? Yo. Esto también pasa al plano moral, donde yo, el yo del hombre, es el juez y el médico. Hay del que le diga, oye, esto es un pecado. Esto que has hecho está mal. ¿Qué te dice? Tiene que ser tolerante. Ya no se cumplen los 10 mandamientos, porque primero se ha criticado, dice, pero ¿quién es el origen? Se ha olvidado que el origen es Dios, que Él los dictó. No, los 10 mandamientos también están en las otras culturas, dice alguno. Yo soy el artífice de mi actuar, de mi ser moral. Yo soy el que doy el criterio que es bueno, que es malo. Si el agua está tibia o está caliente, yo. Entonces, el hombre de la modernidad, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha puesto a mirarse a sí mismo. En realidad, la medida de la historia, de la cultura, el criterio de verdad lo tengo yo. El criterio de justicia lo tengo yo. Ya no hay nada objetivo, no hay nada absoluto, porque yo, que soy un relativo, me he puesto como absoluto. Y el otro también estará también de frente al espejo, ¿o no? Y entonces tú de frente al espejo tienes tu medida tú mismo. Así que se ponga también aquí Felipe, y Felipe se mirará al espejo y dice, mira, yo pienso esto, yo opino esto, yo soy el criterio de todo. Respétame, respeta mis derechos. Entonces el hombre se mira a sí mismo, y sí mismo, mirarse a sí mismo, es el criterio último y único de verdad, de la acción moral, de la historia. Y hay del que se atreva a decir lo contrario. Lo meten a la cárcel. ¿No es así? ¿Acaso no es que nosotros nos miramos siempre al espejo para hacer alguna actuación moral? ¿Y qué me vas a decir? Yo soy mi maestro. Yo soy el único. No, mire, están los 10 mandamientos, está la ley, la norma, está la constitución política del Estado. No, recuerden aquella famosa frase, llamo a mis abogados para que arreglen la cuestión. No hay obediencia a la ley. Esto que sucede también con las grandes autoridades, sucede también conmigo, individuo, yo. Entonces, el criterio es tenerse de frente a sí mismo.
Pero yo soy un relativo. Yo soy un ser pasajero. Dice el Salmo, hasta el más robusto vive 80 años. ¿Cómo un relativo, una criatura, se pone como un absoluto? Pero es así. La modernidad se ha puesto así, de frente a sí misma. El Papa Pío XII decía, no hay conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque no existen los 10 mandamientos. Porque ya pasaron de moda, eso fue del Antiguo Testamento. Yo hago lo que me parece bien. También se dice, no, yo me confieso con Dios mismo. ¿Para qué sirven los sacramentos? Yo nomás, yo soy el artífice, yo soy el criterio último. También se dice, fíjense, se hizo justicia. Cierto que es una frase ambigua. Se hizo justicia simplemente con mis manos. No cumplí la justicia. Yo la manipulé la justicia. Y esto, fíjense, sucede mañana, tarde y noche. Pero hoy en día, parafraseando a Pío XII, el Papa anterior a Juan XXIII, ya no solamente hoy el hombre no tiene conciencia de pecado, sino que justifica el pecado. Atención, ¿eh? El hombre de hoy no solamente no tiene conciencia de lo que es pecado, apartarse de Dios, hacer el mal, sino que más bien justifica sus pecados. Justifica el mal. ¿Acaso está mal? A mí me gusta esto, así está bien. Entonces no hay objetividad en las cosas. ¿Quién es el criterio de? Cuando a Jesús lo seguía un joven rico, corriendo, porque había escuchado muchas cosas bellas de Jesús, seguramente se sintió admirado y atraído por él. Fue corriendo hacia él y le dijo, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, ¿sabe lo que le respondió en el Evangelio de Mateo? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. El criterio absoluto de la verdad, el criterio absoluto de la bondad, el criterio absoluto de la belleza, no lo tiene el hombre. No lo tiene el yo, lo tiene el tú de Dios, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Solo Dios. Solo Dios. El maestro tiene que volver a Dios. El maestro católico. Solo Dios es bueno. Solo Dios. ¿eh? Solo el Señor. Esa fue la respuesta para este diálogo que inició Jesús con el joven rico. El punto de partida se lo colocó desde el principio. Él fue tras de Jesús y fíjense, son palabras naturalmente que no mentía el joven. Es bueno Jesús, es caritativo, es un buen maestro, es el Hijo de Dios. Pero para la acción moral, para este joven y para todos, Jesús pone un punto de partida. Dios. El hombre moderno contemporáneo, para superar la crisis antropológica en la que está viviendo, en la que estamos viviendo, debe volver solo a Dios. Porque si se mira al espejo, la medida es Él mismo. ¿Qué es la justicia? Díganme, ¿qué es la justicia? Lo que opina este juez manipulando las leyes, la constitución política del Estado. ¿Qué es la justicia? Lo que conoce el otro juez y dice, no, en el otro artículo dice lo siguiente y se puede hacer esto y lo otro y entonces, ¿qué es la justicia? Han visto que ciertamente se hace justicia, pero se hace justicia con las manos, manipulando,
Hay que cumplir con la justicia, lo que dice y punto. No añadiéndole o interpretando. Parece que yo tengo un derecho humano y el artículo no sé cuánto de la convención de allá y de acá, y me justifico. Hacemos justicia, se hizo justicia. Ciertamente que se hizo justicia con tus manos, a la medida de tu manipulación, como puedes hojear los libros, las leyes, manipulando. Cierto que se hizo justicia, pero no se cumplió con la justicia. ¿Han visto esta diferencia, queridos maestros? Y ustedes, a los niños de estas nuevas generaciones, desde niños, tienen que enseñarle eso, lo absoluto, no del espejo. ¿Ve? ¿Quién es la más bonita? ¿Se acuerdan el cuento este? ¿Cómo se llamaba este cuento? ¿Se recuerdan? Todos hemos pasado esa infancia. ¿Quién era la más bonita de frente al espejo? Ella, pues, ¿no? La única, la más hermosa. Y se había olvidado de Blancanieves, que era bella, que la otra también es hermosa. ¿Por qué? Porque el yo se encierra en sí mismo, como la caparazón de la tortuga. Yo solamente, yo y yo. Yo soy el criterio de todo. El maestro educador cristiano católico, con esta iniciación cristiana, tiene a un único maestro. Delante de este espejo, en realidad, debe estar Cristo. No el espejo, Cristo. El educador cristiano se pone delante de Dios, delante de Cristo. Y así delante de Cristo, ¿quién aparece? Cristo, no yo. Cristo dijo, ámense los unos a los otros. Pero ahí no termina. Como yo los he amado. Porque yo de frente al espejo puedo decir, sí, yo amo a los demás, pero según yo. Mezquino, egoísta. ¿Por qué? Porque ¿quién tenía delante? Yo, a mí yo. En cambio, Cristo dice, como yo los he amado. No como tú amas, porque tú amas por interés. Tú amas según tus propios cálculos. Voy a decir esto a la profesora, porque le voy a... ¿Ves que estoy calculando? Entonces, ¿ve que no estoy diciendo la verdad? ¿Ve que estoy mintiendo sutilmente? Entonces, voy calculando, porque estoy de frente a mí. En cambio, aquí está. No es como yo, sino que Cristo nos dice, Él se pone como medida. ¿Y cómo es la medida de Cristo? La cruz. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El domingo, en la lectura segunda, San Pablo decía, maridos, amen a sus esposas. Pero ahí no terminaba. Como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo para hacerla santa e inmaculada la iglesia, dando su vida. Entonces, esposos, amen, pero no como ustedes simplemente, sino como Cristo. Aquí al cristiano le dice, amen como yo los he amado. No hay amor más grande que aquel que da el amor por sus amigos, la vida por sus amigos. Y a ustedes los llamo mis amigos. Entonces, para redescubrir los rasgos del educador católico, no hay que mirarse de frente al espejo. De frente al espejo veo mi perfil. De frente a Cristo tengo este perfil, el de Cristo. Tengo estos rasgos que me tienen que identificar. Por eso, volvamos a cada uno de estos elementos esenciales. Como rasgos del discípulo cristiano, al que apunta la iniciación cristiana, destacamos que tenga como centro a Cristo, nuestro Salvador, plenitud de nuestra humanidad, fuente de toda madurez humana y cristiana. ¿Por qué?
porque Él es el verdadero hombre, el auténtico hombre, el pleno hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Pablo también en la carta a los Efesios dice, para que crezcamos, y ustedes que son educadores de los niños, de los jóvenes, adolescentes, en la medida de Cristo, el hombre perfecto. Ahí está, tiene como centro a Cristo. La medida es Cristo. ¿Está en el centro de la vida del maestro, educador católico, Cristo? Sí, está. Ustedes no tienen un espejo, tienen a Cristo. Segundo, que tenga espíritu de oración. Espíritu de oración que significa no simplemente los rezos, sino este inquieto corazón, como decía San Agustín. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan joven, tarde te amé. Yo te buscaba y tú estabas en el frescor de la mañana. Yo te buscaba en las flores y tú estabas en la belleza de los colores. Yo te buscaba en los perfumes de las flores y tú eres el mismo olor. Tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan joven. Ese es el inquieto corazón que tiene Agustín. Un corazón inquieto que no descansa, continúa él, hasta que no descanse en Dios. Y por eso la oración todos los días. Y yo sé que ustedes al salir de la casa, cómo se ve a la gente mayor y a los jóvenes maduros, y a muchos, ¿verdad? O pasan delante de una iglesia, se hace la señal de la cruz, se persignan al salir de su casa, porque viven en la constante presencia de Dios, la oración. Entran a una iglesia y oran, se ponen delante de un crucifijo y lloran, orando. Espíritu de oración, porque el maestro católico sabe que de las manos no puede salir la eficacia y la calidad educativa, es de la oración se pide al Señor, se ora al Señor, porque sabe que mis fuerzas no son capaces de alcanzar esto, se ora. Tercero, amante de la palabra de Dios. ¿Tienes tú la Sagrada Escritura? ¿Tienes la Biblia en tu casa? ¿La lees, al menos la abres algún día? Hay que ser asiduos en esa oración. Y aquí dice, amante de la palabra. Cuando el sacerdote proclama el evangelio, al final dice palabra del Señor y la besa, porque la ama, porque sabe que la palabra es Cristo, porque ama a Cristo. Este signo es bellísimo, del beso al evangelio. Porque no son unas palabras tintas que está ahí besando, una hoja, no. Es la palabra que ha sido proclamada, el Evangelio, la buena noticia, y la buena noticia es Cristo Jesús, amante de la palabra, amante de la palabra. Que practique la confesión, participe de la Eucaristía, ¿ve? Lo que dijimos en la iniciación cristiana. Vivencial, celebrando el Sacramentum Caritatis, que es la Eucaristía, el sacramento de la misericordia, que es la confesión, el sacramento, que se inserte cordialmente en la comunidad eclesial. Otra vez cordial. Aquí primero dijo amante de la palabra, ahora cordialmente, que se inserte en la iglesia, en la parroquia. Cordial significa no de mala gana, con el corazón. Vamos a hacer esto, bueno, ya, vamos. Arrastrando los pies. Mira, quisiéramos hacer esto, bueno, ya, por obligación, ¿no? Cordialmente, con el corazón. Y fíjense, hay algunos maestros fantásticos, profesoras, que dan alma, vida y corazón por el colegio, por la obra y por la misma parroquia. Cordialmente, que se inserte en la comunión eclesial social, con el corazón primero, no por obligación. Número 6, que sea solidario en el amor y fervoroso misionero. ¿Han visto a qué cosa está apuntando? Al fundamento, al amor, al amor.
Entonces, la medida, el perfil que tiene para identificarse el educador católico no es el espejo, es Cristo Jesús, es el Señor. Ahí está, queridos hermanos y hermanas, esta hermosa vocación que el Señor nos ha dado. Recordando el Evangelio de Mateo 28, que yo les he hecho meditar. Sencillo, vayan y enseñen, bautizándolos. Al final de la introducción del documento de Aparecida, en el número 18, porque después vienen las otras 3 partes, dice así: conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo, conocerlo. Por eso es amante de la palabra, por eso frecuenta los sacramentos, por eso profundiza la palabra, por eso escucha también la voz del Papa, las enseñanzas. Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo. No es una obligación, siento la alegría de conocerlo. Seguirlo es una gracia. Transmitirlo, este tesoro, a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado. Por eso, con los ojos iluminados por la luz de Jesucristo resucitado, podemos y queremos contemplar el mundo y la historia de nuestros pueblos de América y del Caribe. Con los ojos de Cristo, no con mis ojos. Pero entonces, para contemplar, para mirar las cosas, la realidad, mi colegio donde tengo que trabajar, donde tengo que cumplir mi misión, primero me debo dejar mirar por Cristo. Y así, con los ojos iluminados con la luz de la fe, veo mi colegio, veo las personas. Y si miro a los alumnos, si miro a los estudiantes con los ojos iluminados por la luz de Jesucristo resucitado, puedo mirar y contemplar el mundo, las personas. ¿A quién miro con esos ojos iluminados por Cristo? A Cristo. No simplemente ahí a un niño, sino que yo tengo que hacer un acto de fe. A quien tengo delante es a Jesucristo, porque Él, como dice el canto, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. Esa es nuestra vocación. Entonces, no podemos mirar el mundo simplemente con nuestros ojos carnales, con nuestros ojos que son miopes, sino con los ojos de la luz que nos ilumina Cristo el Señor. Entonces veré su presencia, porque yo estoy con ustedes todos los días de mi vida. Entonces, en aquel también niño, tal vez un poco indisciplinado, un poco distraído, ¿a quién descubro primero? Al Señor. Y por eso voy con caridad, con ternura a enseñarle, con paciencia. Ahí está nuestra vocación, queridos maestros. Que estas palabras que ustedes conocen, ojear este documento de Aparecida del 2007, yo he sido simplemente un instrumento para recordarles a ustedes que tengan memoria de la vocación que nace desde el bautismo, desde la iniciativa de Dios en Jesucristo, que los llama también a ustedes a ser educadores, diciéndoles, vaya y enseñen. Enséñenle lo que han aprendido de mí, dice Jesús el Maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Monseñor Fernando, por estas palabras orientadoras para poder nosotros redescubrir nuestra identidad como educadores. Creo que ha sido claro, sencillo, esta explicación de mirarnos al espejo también y ver cómo estamos nosotros como educadores en nuestras unidades educativas, impartiendo también la palabra del Señor. Muy agradecido de parte de cada uno de ustedes, directores, profesores. Estamos ya a unos minutos también de terminar y concluir. Creo que nos tiene que llevar las interrogantes a nosotros a pensar desde cómo comenzamos este curso de formación con nuestra identidad de la escuela católica. Ahora hemos reforzado y cerrado
con nuestra identidad de educador católicos. ¿Cuál es nuestro compromiso? Es un momento de repensar, a pesar de que estamos viviendo en tiempos de pandemia, pues también nosotros tenemos que repensar por dónde estamos caminando como iglesia. ¿Alguna consulta que quisieran hacer? Unas 2 palabritas, algunos directores, para ya seguir cerrando. No hay, creo que ha quedado claro. ¿Algún director, profesor? Hermana Susana. Agradecerle a Monseñor Fernando tanta profundidad. ¿Cómo está, Monseñor? Muy bien, gracias. Me alegra Gracias mucho, por su salud. Monseñor. Gracias, Monseñor, por compartir su fe, su identidad, por compartir esta vocación de maestro que usted lleva en el alma. Y me gustó cuando dijo que antes que tener nuestros títulos, somos cristianos, somos hijas y hijos del maestro. Tenemos un gran modelo de maestro. Entonces yo lo que veo, Monseñor, que en el caminar, en nuestro trabajo de profes, en muchos momentos hemos perdido pues esta identidad por la complejidad social, por la complejidad de la pandemia. Yo veo que tenemos que seguir repasando este temita, sobre todo pues en los momentos más difíciles, donde este año nos ha sacudido la vida. De alguna forma nos ayuda a repasar, pero yo concuerdo con usted cuando nos invita a revisar la profundidad misma de nuestra identidad como católicos, como cristianos, como seguidores del Señor. Y que el modelo, sin duda, es mirándole a Él, como mirarnos en un espejo, ¿cierto? Entonces yo le agradezco porque esta repasadita nos ha venido bien, Monseñor. Muchas gracias y muchas bendiciones. Buenas noches a todos y a todas. Y gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Señor. Gracias, Monseñor. Nos vamos a quedar un momentito nosotros para ir cerrando con algunos temas urgentes. Entonces agradecemos, Monseñor, su bendición, y nosotros nos quedamos en un momentito para ir recordando el tema de ya la defensa de la siguiente semana, ¿no? Sobre el proyecto ya que concluye toda la formación. Monseñor, su bendición, por favor. Descienda del cielo la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Monseñor. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, Monseñor. Gracias. Buenas noches, Monseñor. Y Gracias. nos quedamos nosotros para explicarle, por favor, vamos a cortar el...